Bienvenido a esta videoconferencia. Esta videoconferencia trata de la medición en la investigación. La medición en la investigación es muy importante, ya que esta nos va a indicar la verdadera validez, confiabilidad de un instrumento a la hora de aplicarlo a una variable. Vamos a empezar entonces definiendo la palabra medición. Medición no es más que la acción de medir, es contar, comparar una unidad con otra, dar un valor a un objeto o asignar un número o a una característica, darle numeración. Es decir, es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Es decir, yo me propongo medir en inseguridad escolar. Al yo aplicar o querer medir esa variable, debo hacerlo en esa área. La medición se caracteriza por dos puntos básicos. Todo instrumento de medición debe tener validez y confiabilidad. Es decir, debe ser válido y debe ser confiable para que estos resultados verdaderamente no sean una pérdida de tiempo y sean unos resultados esperados. Definiendo un poco lo que es validez. Validez lo podemos definir como el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Un ejemplo, si nosotros aplicamos una prueba de historia, esta prueba debe medir conocimientos de historia, no debe medir conocimientos en castellano, conocimientos en matemática. Bueno, dentro de la validez tenemos tres tipos: la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. Hablando un poco de validez de contenido, podemos decir que es aquella que nos analiza el contenido del factor que se propone evaluar y debe ser representativo. Es decir, cuando vamos a hacer ese análisis de ese contenido, no vamos a utilizar una pequeña muestra. Esa muestra que se va a utilizar y que va a ser evaluada debe ser representativa, debe ser grande. Tenemos la validez de criterio. Esta la definimos como el grado de eficacia con que se puede predecir o pronosticar una variable. Es decir, de repente nosotros nos planteamos una variable y mucho antes de nosotros aplicar como tal el instrumento, podemos predecir los resultados. Esta es la variable de criterio. Variable de constructo. Se ocupa del grado en que una prueba mide un rango y sirve para medir características, habilidades psicológicas. Es muy utilizada en las áreas sociales. Tenemos entonces ahora la confiabilidad. La confiabilidad es otra característica que debe tener un instrumento de medición, ya que un instrumento puede ser o tener un grado de validez alto, pero si no es confiable, ese instrumento no nos sirve para el propósito. Va a ser una pérdida de tiempo aplicarlo. Por eso que cuando nosotros vamos a diseñar un instrumento, debemos estar bien claros de que cumpla con esos dos requisitos, que sea válido y confiable. Entonces, ¿cómo definimos la confiabilidad? La confiabilidad la definimos como el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. En otras palabras, si yo tengo mi instrumento, lo aplico, mi instrumento de medición lo aplico a una población, me da un cierto resultado, ese instrumento lo aplico de nuevo y debe darme los mismos resultados. En otras palabras, haciéndolo de una forma más sencilla, nosotros en la casa tomamos un termómetro, tomamos la temperatura ahorita, nos da 5 grados centígrados, la tomamos dentro de 2 minutos, nos da 22 grados centígrados, resulta que entre 3 minutos nos da 40 grados centígrados. Eso nos indica que ese instrumento no es confiable. Bueno, seguidamente mi compañera Irene les va a hablar de los diferentes tipos de confiabilidad. Muchas gracias.